Dicen que el amor de un padre puede mover montañas, pero nadie en aquel pequeño pueblo imaginó hasta dónde sería capaz de llegar don Ernesto por su hijo. Durante años, trabajó bajo el sol ardiente, vendió lo poco que tenía y sacrificó su propio sueño para darle a su hijo la oportunidad de tener una vida mejor. Cada moneda que ganaba tenía un destino, el futuro de aquel muchacho que era lo único que le quedaba en el mundo. Pero un día, cuando el viejo padre esperaba recibir una noticia que llenara su corazón de orgullo, llegó una carta que contenía palabras tan frías que terminarían rompiendo el corazón de aquel hombre que había dado todo sin pedir nada a cambio. ¿Qué decía aquella carta? ¿Cómo pudo el hijo olvidar todo el sacrificio de su propio padre? Quédate hasta el final de esta historia, porque lo que vas a descubrir podría hacerte ver la vida de una manera completamente distinta. Y antes de comenzar, suscríbete ahora al canal y activa la campana de notificación, porque en este lugar cada historia tiene una lección que puede cambiar tu forma de ver el mundo. Comenzamos. El sol apenas comenzaba a levantarse sobre los campos que rodeaban el pequeño pueblo cuando don Ernesto ya estaba despierto. Como cada mañana desde hacía muchos años, salió de su humilde casa de madera antes de que el resto del pueblo abriera los ojos. El aire todavía estaba fresco y el cielo se teñía lentamente de tonos dorados mientras el canto de los gallos anunciaba el inicio de un nuevo día. Don Ernesto caminaba con paso tranquilo hacia los sembradíos, llevando en sus manos las herramientas que lo habían acompañado durante toda su vida. Sus manos estaban ásperas por el trabajo, su espalda un poco encorvada por los años, pero en su mirada todavía había una fuerza silenciosa que no provenía del cuerpo sino del corazón. No trabajaba solo por sobrevivir. Trabajaba por alguien más. En la pequeña casa que quedaba al borde del camino todavía dormía Daniel, su único hijo. Desde que la madre del muchacho había muerto cuando él era apenas un niño, don Ernesto había dedicado cada día de su vida a criarlo y protegerlo. No fue fácil. Muchas noches el viejo campesino había tenido que elegir entre comprar comida o pagar los cuadernos de la escuela. Muchas veces se acostó sin cenar para que su hijo no sintiera la falta de nada. Pero jamás se quejó. Para don Ernesto, ver a Daniel crecer sano y con sueños era suficiente recompensa. Mientras el sol seguía elevándose, el hombre comenzaba su jornada de trabajo en la tierra. Aquella pequeña parcela era lo único que poseía, y aunque no producía grandes cosechas, era suficiente para mantenerlos con vida. Cada surco que abría con la azada lo hacía pensando en el futuro de su hijo. En el pueblo todos sabían que don Ernesto era un hombre trabajador y honesto. Algunos vecinos incluso decían que su mayor riqueza no estaba en sus campos sino en su corazón. A pesar de la pobreza en la que vivía, nunca se le escuchó quejarse de la vida. Siempre decía que Dios tenía un propósito para cada persona y que algún día su hijo lograría algo grande. Daniel era un muchacho inteligente. Desde pequeño había mostrado facilidad para aprender y una curiosidad que sorprendía a los maestros de la escuela del pueblo. Don Ernesto lo sabía y por eso hacía todo lo posible para que el muchacho continuara estudiando. Cada vez que el maestro enviaba una nota diciendo que Daniel era uno de los mejores alumnos, el corazón del viejo campesino se llenaba de orgullo. Aquella tarde, después de regresar del campo cubierto de polvo y cansancio, don Ernesto encontró a su hijo sentado en la mesa leyendo un viejo libro que había tomado prestado de la escuela. El muchacho levantó la mirada y sonrió al ver entrar a su padre. Aquella sonrisa era suficiente para borrar el cansancio de toda una jornada de trabajo. Don Ernesto se sentó frente a él y durante unos segundos lo observó en silencio. En aquel rostro joven veía reflejado todo aquello por lo que había luchado durante años. Para el viejo campesino, Daniel no era solo su hijo. Era su esperanza, su orgullo y su razón para seguir adelante. Sin embargo, lo que don Ernesto aún no sabía era que el destino tenía preparada una historia que pondría a prueba el amor más grande que un padre puede sentir por su hijo. Y ese amor, silencioso y lleno de sacrificios, estaba a punto de enfrentar una prueba que cambiaría sus vidas para siempre. Con el paso de los años Daniel creció convirtiéndose en un joven fuerte, curioso y lleno de sueños que parecían más grandes que el pequeño pueblo donde había nacido. Mientras otros muchachos de su edad hablaban únicamente de trabajar en el campo o de continuar la vida de sus padres, Daniel miraba más allá de las montañas que rodeaban el pueblo. Había aprendido a imaginar un mundo diferente a través de los libros viejos que tomaba prestados de la escuela. Cada historia que leía despertaba en él el deseo de conocer lugares nuevos y construir un futuro distinto.
Don Ernesto observaba aquellos cambios con una mezcla de orgullo y preocupación. Por un lado, su corazón se llenaba de alegría al ver la inteligencia y la determinación de su hijo. Pero por otro, sabía que los sueños grandes a veces exigían sacrificios aún más grandes. Una tarde, el maestro del pueblo caminó hasta la humilde casa de madera donde vivían padre e hijo. No era común que el maestro visitara a sus alumnos, así que don Ernesto lo recibió con cierta sorpresa. El hombre se sentó en una de las sillas viejas de la casa y después de unos segundos de silencio dijo algo que cambiaría el rumbo de sus vidas. Daniel tenía talento, mucho más talento que la mayoría de los jóvenes del pueblo. Si lograba continuar sus estudios en la ciudad podría convertirse en alguien importante. Podría tener oportunidades que en aquel pequeño lugar simplemente no existían. Aquellas palabras llenaron de emoción a Daniel, pero también dejaron a don Ernesto pensando profundamente. La ciudad quedaba lejos y estudiar allí costaba dinero, un dinero que él no tenía. Durante varios días el viejo campesino no habló del tema. Continuó trabajando en el campo como siempre, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Mientras cavaba la tierra o cargaba sacos de cosecha, imaginaba el futuro de su hijo. Sabía que el muchacho merecía una oportunidad, incluso si eso significaba renunciar a lo poco que poseía. Una mañana, antes de que Daniel despertara, don Ernesto tomó una decisión que cambiaría todo. Caminó hasta el terreno más fértil de su pequeña parcela, aquel pedazo de tierra que había pertenecido a su familia durante años. Era el lugar donde las cosechas crecían mejor, el único espacio que realmente garantizaba alimento cada temporada. Con el corazón pesado pero firme, decidió venderlo. Algunos vecinos intentaron convencerlo de que no lo hiciera. Aquella tierra era su seguridad, su único patrimonio. Pero don Ernesto no dudó. Para él, el verdadero tesoro no estaba enterrado en el suelo sino sentado cada noche frente a la mesa de su casa leyendo libros prestados. Días después regresó a casa con un pequeño sobre de dinero. No era una fortuna, pero era suficiente para que Daniel pudiera comenzar a estudiar en la ciudad. Cuando el joven escuchó la noticia, sus ojos se llenaron de emoción y sorpresa. No imaginaba que su padre fuera capaz de hacer un sacrificio tan grande por él. Don Ernesto solo sonrió con tranquilidad y puso una mano sobre el hombro de su hijo. No habló de sacrificios ni de pérdidas. Solo le dijo que el mundo era mucho más grande que aquel pueblo y que él debía salir a descubrirlo. Aquella noche padre e hijo cenaron juntos en silencio, pero ambos sabían que algo importante estaba a punto de comenzar. Lo que ninguno de los dos podía imaginar era que ese mismo camino que abriría las puertas del futuro también traería una distancia que poco a poco cambiaría sus corazones. El día en que Daniel partió hacia la ciudad quedó grabado en la memoria de don Ernesto como una mezcla de orgullo y un silencio difícil de explicar. Aquella mañana el pueblo parecía más tranquilo de lo normal. El autobús que pasaba por el camino principal era viejo y polvoriento, pero para Daniel representaba la puerta hacia un futuro diferente. Don Ernesto había preparado una pequeña maleta con la poca ropa que su hijo tenía y había guardado cuidadosamente el dinero que quedaba después de pagar los primeros gastos de estudio. Antes de subir al autobús, Daniel abrazó a su padre con fuerza. Le prometió que estudiaría duro, que no desperdiciaría el sacrificio que él había hecho y que algún día regresaría convertido en un hombre del que todo el pueblo estaría orgulloso. Don Ernesto solo asintió con una sonrisa tranquila, aunque en el fondo de su corazón sabía que la vida rara vez seguía el camino que uno imaginaba. Cuando el autobús desapareció levantando polvo sobre el camino de tierra, el viejo campesino se quedó de pie durante varios minutos mirando el horizonte. Luego regresó lentamente a su casa. A partir de ese momento, la vida comenzó a cambiar para ambos. En la ciudad, Daniel descubrió un mundo completamente distinto al que conocía. Las calles estaban llenas de gente, los edificios eran altos y las oportunidades parecían infinitas. Al principio todo era difícil. El ruido, el ritmo acelerado y las responsabilidades de los estudios lo obligaron a adaptarse rápidamente. Sin embargo, su inteligencia pronto comenzó a destacar entre sus compañeros. Sus profesores notaron su dedicación y algunos incluso comenzaron a hablar de un futuro prometedor para él. Durante los primeros meses Daniel escribía cartas a su padre con frecuencia. En ellas le contaba sobre la universidad, sobre los nuevos amigos que había conocido y sobre las cosas sorprendentes que estaba aprendiendo. Cada carta era para don Ernesto un pequeño tesoro. Cuando el cartero del pueblo llegaba con un sobre,
el viejo campesino dejaba lo que estuviera haciendo para sentarse en la mesa y leer lentamente cada palabra. A veces volvía a leer la misma carta varias veces durante la semana, como si quisiera escuchar la voz de su hijo a través de aquellas líneas escritas con tinta. Pero mientras en el pueblo la vida seguía su ritmo tranquilo, en la ciudad Daniel comenzaba a cambiar poco a poco. Las nuevas amistades, las conversaciones sobre éxito y dinero, y el deseo de encajar en aquel nuevo mundo empezaron a transformar su manera de ver las cosas. Algunos de sus compañeros hablaban con orgullo de sus familias acomodadas y de los negocios de sus padres. Daniel escuchaba en silencio y poco a poco comenzó a sentirse diferente. No tardó en darse cuenta de que su historia no encajaba con la de ellos. Su padre era un campesino humilde y su vida había estado siempre rodeada de tierra, sudor y sacrificios. Aquello que antes lo llenaba de orgullo empezó a convertirse en algo que prefería no mencionar. Con el paso de los meses las cartas se hicieron menos frecuentes. Daniel seguía escribiendo, pero ya no contaba tanto sobre su vida ni preguntaba demasiado por el pueblo. Don Ernesto notaba el cambio, pero nunca lo comentaba. Cada vez que enviaba dinero para ayudar a su hijo con los gastos, lo hacía con la misma convicción que el primer día. Para él, lo importante era que Daniel continuara avanzando hacia el futuro que tanto había soñado para él. Lo que don Ernesto no podía ver era que, mientras la distancia entre el pueblo y la ciudad seguía siendo la misma, la distancia entre los corazones de padre e hijo comenzaba lentamente a crecer. Mientras la vida de Daniel avanzaba en la ciudad entre estudios, nuevas amistades y oportunidades, en el pequeño pueblo el tiempo parecía moverse de otra manera. Don Ernesto continuaba levantándose antes del amanecer como lo había hecho durante toda su vida. Aunque ya no tenía la parcela más fértil que había vendido para pagar los estudios de su hijo, todavía trabajaba en pequeños terrenos que algunos vecinos le permitían cultivar a cambio de una parte de la cosecha. El trabajo era duro, más duro que antes, pero para él cada jornada tenía un propósito claro. Cada moneda que ganaba la guardaba cuidadosamente para enviarla a Daniel. Sabía que la vida en la ciudad era cara y que su hijo necesitaba ayuda para mantenerse mientras estudiaba. Muchas veces el viejo campesino regresaba a casa con el cuerpo agotado, las manos cubiertas de tierra y la espalda dolorida por el peso del trabajo. Pero aún así se sentaba en la pequeña mesa de madera de su casa y contaba el dinero que había logrado reunir. Siempre separaba una parte para enviarle a su hijo y dejaba apenas lo necesario para sobrevivir hasta la próxima semana. En el pueblo todos conocían la historia de don Ernesto. Algunos vecinos admiraban su determinación, otros se preguntaban si realmente valía la pena sacrificar tanto por alguien que estaba tan lejos. Pero él nunca escuchaba esas conversaciones. Para don Ernesto no existía duda alguna. Su hijo estaba construyendo un futuro y él debía hacer todo lo posible para sostener ese sueño. Con el paso del tiempo su cabello comenzó a volverse más blanco y sus pasos más lentos. El trabajo que antes realizaba con facilidad ahora le exigía más esfuerzo. Sin embargo, cada vez que pensaba en Daniel caminando por las calles de la ciudad rumbo a la universidad, encontraba nuevas fuerzas para continuar. Algunas tardes, después de terminar su jornada, se sentaba frente a su casa mirando el camino de tierra que conducía al pueblo. A veces imaginaba cómo sería el día en que su hijo regresara convertido en un hombre exitoso. En esos momentos su rostro se iluminaba con una sonrisa tranquila. Mientras tanto, en la ciudad, Daniel comenzaba a acostumbrarse cada vez más a su nueva vida. Sus compañeros hablaban de negocios, de oportunidades y de un futuro lleno de comodidades. Poco a poco, el muchacho empezó a adoptar la misma forma de pensar. Ya no hablaba mucho de su infancia en el campo ni de su padre campesino. Cuando alguien le preguntaba por su familia, respondía con frases breves y cambiaba rápidamente de tema. Las cartas que enviaba al pueblo se hicieron aún más escasas. A veces pasaban meses sin que don Ernesto recibiera noticias de su hijo. Sin embargo, el viejo campesino nunca dejó de enviar dinero. Cada vez que caminaba hasta la oficina del correo del pueblo, entregaba el sobre con el mismo cuidado y la misma esperanza de siempre. El cartero lo conocía bien y a veces intentaba iniciar una conversación, pero don Ernesto solo sonreía y decía que su hijo estaba trabajando duro para convertirse en alguien importante. Lo que el viejo padre no sabía era que, mientras él seguía sacrificándolo todo en silencio, la vida en la ciudad estaba cambiando a Daniel de una manera que ninguno de los dos imaginaba. La distancia entre sus mundos crecía lentamente, como una grieta invisible que aún no había mostrado toda su profundidad. Y en algún lugar del futuro,
Esa distancia estaba preparando una prueba que pondría a prueba el amor y el sacrificio de un padre. El tiempo siguió avanzando en silencio entre el pequeño pueblo y la ciudad. Para don Ernesto cada día era parecido al anterior. Despertar antes del amanecer, caminar hacia los campos, trabajar hasta que el sol comenzara a esconderse y regresar a casa con el cuerpo cansado pero con la esperanza intacta. Aunque las cartas de Daniel se habían vuelto escasas, el viejo campesino nunca dejó de pensar en él. Cada vez que el cartero pasaba por el camino de tierra, don Ernesto levantaba la mirada con una mezcla de ilusión y ansiedad. A veces había noticias, otras veces no. Pero él nunca perdió la fe en su hijo. Una mañana, cuando el cielo todavía estaba cubierto por una ligera neblina, el cartero llegó nuevamente al pueblo. Caminaba con su bolso lleno de correspondencia mientras saludaba a las pocas personas que ya estaban despiertas. Cuando llegó frente a la casa de don Ernesto, sacó un sobre y lo sostuvo unos segundos en la mano antes de llamar a la puerta. El viejo campesino salió con paso lento y al ver el sobre su corazón se llenó de emoción. Hacía mucho tiempo que no recibía noticias de Daniel. Agradeció al cartero con una sonrisa sincera y se quedó de pie mirando el papel como si en él estuviera escrita una parte de su propia vida. Entró en la casa, se sentó frente a la vieja mesa de madera y abrió el sobre con cuidado. Durante un instante pensó que tal vez su hijo estaba escribiendo para contarle que había terminado sus estudios o que pronto regresaría al pueblo. Pero a medida que sus ojos avanzaban por las líneas de la carta, algo dentro de él comenzó a cambiar. Las palabras que Daniel había escrito no eran las que don Ernesto esperaba. No hablaban de agradecimiento ni de recuerdos del hogar. Tampoco hablaban del sacrificio que durante tantos años había sostenido sus sueños. La carta decía que Daniel había comenzado una nueva vida en la ciudad, rodeado de personas importantes y oportunidades que podían abrirle muchas puertas. Decía que para poder avanzar en ese mundo necesitaba dejar atrás todo aquello que pudiera recordarle su origen humilde. En pocas líneas frías y distantes, Daniel explicaba que prefería cortar el contacto con el pasado para evitar que su historia familiar se convirtiera en un obstáculo para su futuro. Don Ernesto permaneció inmóvil durante varios minutos. Sus manos seguían sosteniendo la carta, pero su mirada ya no estaba en las palabras. Afuera el pueblo continuaba con su rutina, los gallos cantaban y el viento movía lentamente las hojas de los árboles, pero dentro de la pequeña casa el silencio se volvió profundo. El viejo campesino volvió a leer la carta una segunda vez, como si quisiera asegurarse de que no había entendido mal. Cada palabra era clara, cada frase parecía alejar aún más al hijo por el que había entregado todo. No hubo gritos ni lágrimas en aquel momento. Don Ernesto simplemente dejó la carta sobre la mesa y miró hacia la ventana. El sol comenzaba a subir sobre los campos, iluminando la tierra que tantas veces había trabajado pensando en el futuro de Daniel. En su pecho algo se había roto en silencio, pero aún así su rostro permanecía sereno. Nadie en el pueblo supo lo que decía aquella carta. Nadie escuchó las palabras que habían atravesado el corazón de un padre que jamás pidió nada a cambio. Y mientras el día continuaba como cualquier otro, don Ernesto comprendió que el sacrificio más grande de su vida había sido correspondido con un silencio que dolía más que cualquier herida. Después de aquel día la vida en el pequeño pueblo continuó avanzando como siempre, pero algo dentro de don Ernesto había cambiado para siempre. La carta seguía guardada dentro de un viejo cajón de la mesa, doblada con cuidado, como si todavía contuviera algo valioso. Nadie en el pueblo sabía exactamente lo que había escrito Daniel, pero algunos vecinos comenzaron a notar que el viejo campesino hablaba cada vez menos. No era tristeza lo que mostraba, al menos no de una manera visible. Don Ernesto seguía saludando con amabilidad, seguía trabajando la tierra y caminando por el mismo camino de siempre. Sin embargo, en su mirada había aparecido un silencio más profundo que antes. Cada mañana salía de su casa antes de que el sol iluminara completamente los campos. Sus pasos ahora eran más lentos y su cuerpo se cansaba con mayor facilidad, pero aún así continuaba trabajando. No lo hacía ya con la esperanza de enviar dinero a la ciudad, porque después de la carta Daniel nunca volvió a pedir ayuda. Pero el trabajo era lo único que conocía, lo único que mantenía su mente ocupada y su corazón en calma. A veces, mientras descansaba apoyado en su azada mirando el horizonte, recordaba al niño que corría entre los campos cuando era pequeño. Recordaba las risas, las preguntas curiosas y los días en que Daniel se sentaba a su lado para aprender a sembrar semillas en la tierra. Esos recuerdos seguían vivos dentro de él, intactos, como si pertenecieran a otro tiempo.
Algunas personas del pueblo intentaron hablar con don Ernesto sobre su hijo. Querían saber si Daniel volvería algún día o si al menos seguían en contacto. El viejo campesino siempre respondía con la misma serenidad. Decía que su hijo estaba ocupado construyendo su futuro y que eso era lo importante. Nunca mencionó la carta. Nunca habló de las palabras que habían atravesado su corazón. Con el paso de los meses su salud comenzó a debilitarse lentamente. Los años de trabajo duro empezaban a pasar factura. Sus manos seguían siendo fuertes, pero sus fuerzas ya no eran las mismas. Algunas tardes regresaba a casa antes de lo habitual y se sentaba frente a la puerta mirando el camino que atravesaba el pueblo. Desde allí podía ver a las personas pasar, escuchar a los niños jugar y sentir la brisa que venía desde los campos. A veces parecía esperar algo, aunque ni siquiera él sabía exactamente qué. Quizás esperaba ver aparecer una silueta conocida caminando por el camino de tierra. Quizás esperaba escuchar una voz que lo llamara desde lejos. Pero los días pasaban y el camino seguía vacío. A pesar de todo, don Ernesto nunca permitió que el rencor ocupara su corazón. Había aprendido durante toda su vida que el amor verdadero no depende de lo que uno recibe a cambio. Para él, Daniel siempre sería el niño al que había criado con esfuerzo y esperanza. Aunque el mundo hubiera cambiado al muchacho, el amor de un padre no se borra con una carta. Y mientras el viejo campesino seguía viviendo en silencio, el destino comenzaba lentamente a preparar el momento en que aquella historia encontraría su última verdad. Una verdad que, tarde o temprano, obligaría a Daniel a mirar de frente todo aquello que había decidido olvidar. Los años pasaron sin que Daniel regresara al pequeño pueblo donde había crecido. En la ciudad su vida continuó avanzando entre trabajo, negocios y nuevas oportunidades. Poco a poco logró construir la imagen que siempre había querido mostrar al mundo, un hombre exitoso, respetado y rodeado de personas influyentes. Para muchos, Daniel era el ejemplo de alguien que había logrado abrirse camino desde abajo. Pero lo que casi nadie conocía era la parte de su historia que había decidido dejar atrás. El recuerdo del pequeño pueblo, de la casa de madera y de su padre campesino se había ido convirtiendo en una sombra distante en su memoria. Durante mucho tiempo evitó pensar en ello. Sin embargo, una tarde recibió una llamada inesperada. Era una voz del pasado, una voz que no escuchaba desde hacía muchos años. Un vecino del pueblo había logrado encontrar su número después de mucho esfuerzo. La noticia que traía no era larga, pero fue suficiente para detener el tiempo alrededor de Daniel. Don Ernesto había enfermado gravemente y su salud se había deteriorado en silencio durante los últimos meses. Nadie sabía si resistiría mucho más tiempo. Aquellas palabras despertaron algo que Daniel había mantenido enterrado durante años. Por primera vez en mucho tiempo recordó el rostro cansado de su padre, las manos llenas de tierra y las noches en que lo veía regresar del campo cubierto de polvo después de trabajar todo el día. Aquella misma noche decidió viajar al pueblo. El camino que antes había recorrido lleno de sueños ahora parecía diferente. Cada kilómetro lo acercaba no solo al lugar donde había nacido, sino también a la parte de su vida que había tratado de olvidar. Cuando finalmente llegó al pueblo, el paisaje parecía casi igual que en su infancia. Los caminos de tierra, las pequeñas casas y los campos extendiéndose hacia el horizonte seguían allí, como si el tiempo hubiera pasado más lento en ese lugar. Daniel caminó hasta la vieja casa de madera con el corazón golpeando con fuerza en su pecho. Al abrir la puerta encontró el interior sencillo que recordaba desde niño. Todo parecía más pequeño de lo que guardaba en su memoria. Sobre la mesa vieja había algunos objetos que habían pertenecido a su padre, herramientas gastadas, una lámpara antigua y un pequeño cajón de madera. Con manos temblorosas Daniel abrió el cajón. Dentro encontró varias cosas que lo hicieron detener la respiración. Había copias de las cartas que él mismo había enviado años atrás cuando llegó a la ciudad. Don Ernesto las había guardado todas. También encontró recibos de dinero enviados durante años, cada uno cuidadosamente doblado y ordenado. Pero lo que más lo impactó fue descubrir algo que nunca imaginó. Entre los papeles estaba la carta que él mismo había enviado aquel día, la carta en la que había decidido cortar todo contacto con su pasado. El papel estaba desgastado por el tiempo, pero aún se podían leer claramente sus palabras. Daniel sintió que el peso de aquellas líneas caía sobre su conciencia como una piedra. En ese momento comprendió algo que durante años se había negado a ver. Mientras él construía su nueva vida en la ciudad,
su padre había continuado amándolo en silencio, sin reproches y sin exigir nada a cambio. Aquella pequeña casa humilde guardaba la historia de un amor que nunca se rompió, incluso cuando el corazón de un padre había sido herido. Daniel salió lentamente de la casa y miró hacia los campos que rodeaban el pueblo. Por primera vez en muchos años comprendió el verdadero significado del sacrificio que había recibido. Y aunque el tiempo no podía regresar, aquella verdad quedaría grabada en su vida para siempre. Porque hay lecciones que solo se entienden cuando ya es demasiado tarde para decir las palabras que debieron haberse dicho a tiempo. El pequeño pueblo volvió poco a poco a su rutina de siempre, como si la vida continuara su curso sin detenerse demasiado en las historias que quedaban atrás. Pero para Daniel nada volvió a ser igual después de aquel día. Permaneció varios días en la vieja casa de madera, caminando por los mismos caminos de tierra que había recorrido cuando era niño. Cada rincón del lugar parecía hablarle en silencio, recordándole los años de esfuerzo y sacrificio que su padre había entregado sin pedir nada a cambio. Mientras observaba los campos al amanecer, Daniel comprendió algo que durante mucho tiempo había ignorado. El verdadero valor de una vida no se mide por el éxito ni por el dinero, sino por las personas que estuvieron dispuestas a darlo todo por nosotros cuando nadie más lo hacía. Don Ernesto nunca buscó reconocimiento, nunca reclamó agradecimiento y jamás dejó que el resentimiento entrara en su corazón. Amó a su hijo de la única manera que sabía hacerlo, trabajando, sacrificándose y creyendo en su futuro incluso cuando ese futuro parecía alejarse cada vez más. Daniel entendió que algunas decisiones dejan cicatrices que el tiempo no puede borrar, pero también comprendió que las lecciones más profundas de la vida nacen precisamente de esos errores. Antes de marcharse del pueblo, caminó hasta el campo donde su padre había trabajado durante tantos años. Se quedó allí mirando la tierra que alguna vez fue vendida para darle a él una oportunidad. En ese momento tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. Prometió honrar la memoria de su padre viviendo con humildad y recordando siempre de dónde venía. Porque hay historias que nos enseñan algo que jamás deberíamos olvidar: el amor de un padre puede sostener un sueño durante toda una vida, incluso cuando ese sueño decide olvidarlo. Y aunque el mundo siga adelante, el eco de ese amor siempre permanece como una verdad silenciosa que nos recuerda lo que realmente importa.